Dios quiere que todos sean salvos. ¿Okay? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, el siguiente punto que queremos, vamos a ahondar un poquito más, es sobre el tema de la presciencia. ¿Qué entienden ustedes por presciencia? ¿Presencia? Presciencia. No de presencia, sino presciencia. Presciencia. Antes de la ciencia. Antes de la ciencia. Algo así. Presciencia. O no la ciencia. Antes de la presencia de Cristo. No tiene que ver con presencia de Él, sino presciencia. Ya le entendí. Que ya la ciencia había sido determinada, o sea, ya había... Exacto. Lo que dice viene del griego prognosis, de hecho sí está en nuestro Nuevo Testamento, en el griego prognosis, y significa un conocimiento previo de algo, ¿no? O un preconocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos algo que sabemos que va a pasar, ¿sí? Tenemos cierta presciencia. ¿Sí? Por ejemplo, si en la tarde vemos y volteamos el cielo, vemos que está bien nublado, ya sabemos del tema, ¿no? Que va a llover, ¿no? O sea, nosotros vamos teniendo un conocimiento previo de las cosas. Saber que ya pasó. Bueno, pero desde el punto de vista divino, la presencia es un atributo que tiene Dios, ¿sí? Que le permite a Dios tener un conocimiento de las cosas de manera anticipada, ¿sí? Porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, ¿sí? Y porque si no, pues Él no tendría, si nuestro Dios no tiene ese conocimiento previo de las cosas, pues realmente no sería Dios. Sí. Exactamente. Entonces, ese es un atributo divino, el cual Dios tiene un conocimiento con anticipación de las cosas que van a pasar. Y a diferencia del diablo. El diablo no tiene ese atributo. Él trata de adivinar, ¿sí? Por eso la gente que consulta, por ejemplo, a personas que practican el ocultismo, lectura de cartas, todo ese tipo de cosas, tratan de adivinar, ¿no? El diablo va a tratar de adivinar. Y ese atributo de la presciencia solo es de nuestro Dios. Por eso también, ¿sí? También hay muchas veces que nos dicen que hay que recordarle, cuando estamos hacer eso negativo, recordarle al diablo que mejor, porque no tiene el conocimiento ya de que ya es, sino él nada más va al día, no va diciendo, no tiene el futuro. Sí, él no sabe el futuro, Entonces, y eso es importante porque cuando tengamos alguna situación ya frontal de guerra espiritual, ya ahora sí que con situaciones de diablo, demoníacas, ¿sí? Pues nosotros debemos estar bien confiados de que nuestro Dios, Él sabe nuestro final que debe ser victorioso, ¿sí? Y es el diablo que está condenado a la derrota, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a verlo en Romanos 8:29. Ahí vamos a ver cómo la Biblia establece este atributo que Dios tiene. 8:29. ¿Cuál? ¿Romanos? Ajá. Y 1 Pedro 1:2. Fíjese que en Romanos 8:29, cómo está todo el redactado de este texto, está todo en el tiempo pasado. Y eso es importante porque esto nos dice que es algo que para Dios ya pasó, ya está hecho. ¿Sí? 8:29. 8:29 y 1 Pedro 1:2. Dice, vamos a leerlo, 1 Pedro 8:29. ¿Alguien que lo tenga? ¿Lo quiere leer? Amén. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. ¿Y el 30? Es 8, Ajá. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los hizo justos,
y a los que hizo justos los glorificó. Fíjense cómo está escrito esta parte, todo está en tiempo pasado. O sea, para Dios esto ya fue hecho. ¿Sí? Fíjense, dice, a los que antes, bueno, en esta versión dice, porque a los que antes conoció, a ti y a mí Dios nos conoció. ¿Sí? Nos conoció perfectamente cómo íbamos a reaccionar. ¿Sí? Y dice, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿sí?, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo está en pasado. O sea, para nuestro Dios el futuro, el tiempo es muy diferente. Él no tiene ese problema del tiempo. Lo que para nosotros va a ser, por ejemplo, habla de la glorificación, y la glorificación tiene que ver con nuestro cuerpo mortal, que vamos a ser glorificados en la resurrección, pero para nuestro Dios ya está hecho. Que todavía no se ve, ese es otro tema, pero en nuestro tiempo. Pero para el tiempo perfecto de Dios ya estamos glorificados. ¿Sí? Entonces vemos que nuestra salvación es preciosa, Él nos conoció. ¿Sí? Hay un salmo muy precioso que dice, tú nos has sido refugio antes de que se formase la tierra y el mundo. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo Él nos conoció desde antes. Él sabía que íbamos a aceptar a nuestro Señor Jesús algún día. Él lo sabía. Y eso es precioso porque Él va a ir previendo para que nosotros entonces cumplamos la voluntad de Dios al aceptar al Señor Jesucristo y de ahí caminar hacia Cristo, para que seamos cristianos vencedores. En 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia o el conocimiento previo de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Entonces vemos que este atributo de Dios, la presciencia, es el conocimiento anticipado que tiene Dios, ¿sí? Y específicamente para la salvación, Dios ya tenía un conocimiento anticipado de que tú y yo íbamos a venir a ser hijos de Dios, íbamos a ser nuevas criaturas, íbamos a ser regenerados. ¿Sí? Yo no se acuerdan, pero antes de que ustedes, hay un antes de que ustedes eran cristianos y hay un después de que son cristianos. ¿Sí? ¿Sí? Y fue en el tiempo preciso del Señor, fue en el tiempo que Dios dispuso perfecto para que tú y yo viniéramos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No fue antes ni fue después. El Señor ya lo sabía, y de antemano sabía que lo íbamos a aceptar. ¿Sí? Y entonces ahí vemos que Dios Él sabe esos tiempos, ¿sí? Y Él va a ir previendo las cosas para que nosotros entonces en ese tiempo perfecto tuviéramos ese encuentro con nuestro Señor. ¿Sí? Hay personas que pues son digamos, como dice por allá, cabeza hueca, cabeza dura, ¿verdad? Y no queremos entender y nos pasan cosas y seguimos dándole vueltas al Señor y no queremos nada con el Señor. Pero llega un momento que Dios va previendo cosas y quizás pasan cosas fuertes en nuestra vida que de repente pues viene la luz, la fe, Dios nos la pone y entonces nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo y entonces es cuando decimos, Señor, perdóname porque yo traté de esquivar todo lo que tú querías hacer, ¿no? En mi vida. Y Dios entonces nos trae al arrepentimiento, ¿no? Pero Dios sabía y fue previendo para que se diera toda esta situación y que tuviéramos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos dicen, es que esto de la predestinación es que tiene que ver con que, pues ya Dios de antemano dijo, este sí, este no, este sí, este no. Y eso no es correcto, esa no es lo que la Biblia dice. Eso ha sido pues, prácticamente pues, un conocimiento humano tratando de justificar algunas cosas, de que bueno, pues yo soy así y ya no voy a cambiar. Pero la Biblia lo que dice, y eso es importante, ¿sí? Es que al final nosotros va a haber un juicio, ¿sí? Va a haber varios juicios, uno de ellos
es el juicio en el tribunal de Cristo, que eso es para los cristianos, los vencedores. En el rapto ahí va a haber un juicio, pero no es para perder salvación, es para obtener herencia, pérdidas o ganancias, ¿sí? No, pero también al final de los tiempos viene un gran juicio, el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Y ahí todos los que murieron sin Cristo, ¿sí? Todos aquellos que fueron renuentes a escuchar la voz del Señor, van a ser también levantados. Los cristianos no vencedores también van a ser levantados, y en ese juicio del trono blanco el Señor Jesús y nuestro Dios va a pasar a todos por ese juicio, pero no, el Señor sabe realmente lo malo o lo bueno que hicimos, ¿sí? Entonces nos va a hacer pasar por ese juicio simplemente para que nosotros nos demos cuenta de que nuestro actuar fue justo o injusto. Y ahí te vas a dar cuenta que el dictamen de nuestro Dios fue justo. Aquellos que sean condenados no les va a quedar ninguna duda que van a ser condenados, y porque Dios es justo. Él ya sabe todo lo que hicimos. Nos va a hacer pasar por ahí para saber, a los que pasen por ahí, de que su justicia es perfecta. Y va a haber convicción en tu vida. Ni modo. Si no aceptaste al Señor Jesús, el juicio renuente y Dios dio oportunidades, pues bueno, ahí dice la Biblia que pues serás condenado eternamente, ¿no? Pero así es nuestro Dios. Ahora, nuestro Dios no es un Dios que sea selectivo o un Dios que diga este sí, este no. La palabra de Dios es una palabra muy, muy precisa que se llama acepción. Acepción, no excepción, esa es otra. Acepción. La palabra acepción tiene que ver con, dice el diccionario bíblico, dice acto de preferir a una o más personas, ¿sí? De otras. O sea, Dios no va a hacer, no tiene sus preferidos, pues, ¿sí? Dios no tiene consentidos, ¿sí? Y vamos a verlo en los textos de, a ver, Job 34:19. Job 34:19. Tengo también Hechos 10:34. ¿10:24? Ajá, 10:34, perdón, y 35, y Romanos 2:11. ¿Con eso son suficientes? ¿Hechos qué pasa? 10:34. Job 34:19. Ajá. Dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dice, cuando menos a aquel que no hace acepción de personas, o sea, él no va a discriminar unos de otros, todos son parejos, ¿sí? Eso es lo que, en otras palabras. En Hechos 10:24 dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? O sea, todos, Dios nos trata de igual manera, ¿sí? Entonces, por eso que Él nos da la misma oportunidad para ser salvos a todos, ¿sí? Y en Romanos 2:11, ahí está bien clara la palabra, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pues para Dios no hay favorito. No hay favoritos, exactamente. Esa es la traducción más clarita, ¿no? No hay favoritos, o sea, todos vamos a ser tratados Igual. con la misma vara de justicia, ¿no? Entonces, eso es importante. No hay corrupción. Entonces, lo que vemos aquí es que nuestro Dios no va a determinar arbitrariamente el destino de las personas, ¿sí? Realmente quien va a determinar el destino o el plan de vida de cada uno vamos a ser nosotros, ¿sí? Él ya sabe de antemano. Ese es el tema de la predestinación, es el conocimiento previo que nuestro Dios ya sabe si lo vamos a aceptar o no, que ya lo sabe, ¿sí? Pero la decisión la vamos a tomar nosotros. Nosotros voluntariamente decidimos, Señor, sí, te acepto, o decimos, Señor, yo no quiero nada contigo, yo no quiero saber nada de Dios, ¿sí? Y hago mi voluntad y vivo la vida como yo quiero.
Dios no va a tomar una decisión de pues, obligarnos, ¿no? ¿Sí? Hay una historia muy interesante donde podemos ver bien claro cómo Dios maneja esto de una manera bien preciosa. El rey David cometió un pecado muy fuerte. ¿Sí? Conocemos de la historia de David. ¿Sí? Que un día pues, no fue a la guerra y se paseó allá en sus aposentos y en su terraza, y a lo lejos miró a Betsabé. ¿Sí? No era su esposa, era la esposa de uno de sus generales, de Urías. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La manda a traer, ¿sí? Y comete adulterio con ella, ¿sí? Pero no era de él, ¿sí? Sin embargo, bueno, Dios manda un castigo, ¿sí? Un juicio sobre David, ¿sí? Y posteriormente, pues Betsabé pasa a ser esposa de él, ¿sí? Y de Betsabé viene el linaje de Salomón. ¿Y qué creen? Pues si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar que ahí viene el linaje de Jesús. Dios ya sabía, ¿sí?, en su conocimiento previo, que David iba a cometer ese pecado. Sin embargo, Dios dejó que David tomara la decisión. En el plan de Dios estaba de que Betsabé, tarde o temprano, iba a ser esposa de David. Pero se adelantó el tiempo de Dios y cometió pecado. Por eso a veces cuando nos adelantamos al tiempo de Dios, aguas, porque podríamos estar pecando. Ese es un tema bien delicado. Pero estaba en el plan de Dios que iba a ser su esposa, pero David lo quiso hacer a su manera. Entonces ahí vemos cómo Dios ya tenía esa presencia, ¿sí?, un conocimiento previo de lo que iba a pasar, y David tomó la decisión, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está el tema de la presencia, ¿no? Dios sabe. Y nosotros también hacemos este tema de la predestinación, ¿sí? Yo voy a poner un ejemplo muy sencillito. Hay cuenta que tienen a sus hijos, 2 hijos, y ustedes dicen, bueno, el que se apure en este año y salga bien, le voy a dar un regalo, ¿no? Les voy a comprar una bicicleta, ¿no? Por decir. Entonces están los chavitos, están de ganas, los jóvenes, ¿sí?, estudiando, y tú estás haciendo pues, aquí tu cochinito, ¿no? Para comprarle la bicicleta que salga bien, ¿no? Pero tú ya estás previendo, ¿sí?, anticipadamente. Estás previendo y estás aquí guardando estás guardando tu dinerito, ¿verdad? Pero pueden pasar cosas, ¿sí?, que están fuera de tu control. Para Dios no, para Dios todo lo tiene bajo control. Puede ser que se enferme aquel que va mejor, o puede ser que de repente se le meta la locura y ande con amiguitos que no le convenga, ¿no? Y entonces empieza a bajar sus calificaciones, o se enreda con una chica que tampoco le convenga mucho, y entonces pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero tú estás previendo algo, ¿sí?, esperando, ¿sí? Nuestro Dios, pues bueno, para él no va a fallar, ¿sí? Entonces Él está previendo para nuestra salvación, ¿sí? Dios no va a improvisar, ¿sí? Algunas veces he escuchado que si falla uno, viene el plan B de Dios. No hay plan B, es un solo plan. Dios no improvisa, Él es perfecto. Sus tiempos, sus maneras son perfectas, ¿sí? Nosotros somos los que nos inquietamos y lo queremos hacer de nuestra manera, ¿no? Bueno, entonces ahí creo que ya quedó claro, ¿no?, el concepto de la presencia, el conocimiento previo de nuestro Dios, y vemos cómo ahora vamos a explicar cómo está el tema de la predestinación en sí y el tema de la voluntad o del libre albedrío. Bueno, lo que decíamos, Dios ya previó un destino, ¿sí?, pero no de manera arbitraria, ¿sí?, porque no somos robots. Porque si fuéramos robots y Él nos manejara a nuestro antojo, pues no tendría ningún sentido la vida, ¿no? ¿Sí? Culparíamos a Dios de todos nuestros fracasos,
porque pues Él nos movió a su antojo, ¿verdad? O de nuestros éxitos también. Pero el tema es que Dios está previendo un destino, pero no de manera arbitraria, ¿sí? Ese destino, nosotros vamos a tomar una decisión de recibir las bendiciones o rechazar las bendiciones. Cuando el pueblo de Israel tomó la tierra prometida, hubo un evento, ¿sí? Que allá en el valle de Siquem había dos montes, ¿sí? El monte Gerizim y el monte Ebal. Y entonces Dios proclama bendiciones en un monte y maldiciones del otro monte. Y Dios le dice al pueblo: ustedes escojan si quieren el camino de las bendiciones o el de las maldiciones. Y pues, lamentablemente muchos tomaron el camino que no debieron haber tomado. Pero Dios da esa oportunidad, ¿sí? Él no va a jugar con tu voluntad, ¿sí? Y vamos a verlo, porque vamos a ver cómo esto funciona. En Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 y Romanos 9 del 11 al 13. Del 11 al 13. Romanos 9 del 11 al 13 y Hebreos 11:6. ¿Quién no lo tiene? Dice, 11. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Él está dispuesto, Él ya previó galardones para los que le buscan. Él ya previó bendiciones para los que le buscan. Y Romanos 9, 11 al 13, aquí está hablando de Jacob y de Saúl, los dos hermanos, ¿sí? Vamos a ver, dice: pues no había aún nacido, fíjense cómo dice, no habían aún nacido, o sea, los dos niños, Jacob y Saúl, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Fíjate cómo Dios ya conocía, ¿sí?, cómo iban a ser esos niños, ¿sí? Exactamente. Sí, eran gemelitos, no venían ahí pegaditos. Pero Dios ya sabía cómo iban a ser, ¿sí? Él ya sabía el conocimiento previo, pero ellos tomaron la decisión. Esaú menospreció su primogenitura, ¿sí? Dios no lo obligó. Él dijo: te la vendo por un tanto de lenteja. No la menospreció, ¿sí? Él tomó la voluntad y el otro por la fe la tomó y se la quedó. Y de ahí vino pues todo el pueblo de Israel, ¿no? Pero por ahí ya el menor era Jacob. Digo, el mayor sí fue el menor, ¿no? Esaú el menor, tal y como estaba pensado, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vemos Dios teniendo el conocimiento previo, ¿sí?, de cómo iban a ser, ¿sí? Pero ellos tomaron la decisión cada uno de servir o no a nuestro Señor. Y eso es lo que pasa con esos dos niños. Representan a los cristianos, ¿sí? Jacob representa a aquellos que voluntariamente, ¿sí?, entienden que por sus obras, por lo buenos que sean, o muy inteligentes, o por toda su capacidad, no iban a poder acercarse a Dios, ¿sí? Y entonces ellos, por la gracia, recibe la bendición de la salvación. Y el Esaú es el otro, aquel que dice: yo no quiero nada, yo desprecio la bendición que tú me has dado. Y la bendición más grande que Dios nos ha dado en nuestra salvación es la vida eterna. ¿Sí? Ya está, ya lo tenemos, vida eterna. Aunque pareciera que este cuerpo se está, decía Pablo, se está deteriorando, ¿verdad?, todos los días, pero realmente estamos caminando hacia la vida eterna. Ya está esa gran bendición. Entonces, ahí vemos cómo nuestro Señor ya previó las cosas, ¿sí?
Dios nunca obliga al ser humano a tomar una decisión. ¿Sí? Nunca. Una pregunta, entonces, lo que yo he vivido, ¿pude haberlo cambiado? ¿Pudiste haberlo O cambiado? ya sabes, Sí, claro. o ya fue escrito que tiene que vivir así. No, yo creo que el Señor te dio unos tiempos y a lo mejor tú no quisiste, ¿no? Pero bueno, llegó tu tiempo y Dios te atrajo y tú tomaste tu decisión. O sea, me refiero de conocer a mi esposa. ¿no? Pues ya estaba destinado, ya estaba hecho. Pues Dios tenía el plan, ¿sí? Y previó para que se fueran dando. ¿Sí? Pero tú tomaste la decisión, exactamente. O me hubiera casado con otra persona. Hubieras tomado la decisión de tomarlo de otra persona. Hubieras podido hacerlo, pero... Es lo que yo no entiendo. Entonces, o ya nuestra vida ya está destinada con las personas que conocemos, pero con diferentes momentos. Sí, o sea, Dios ya había previsto que ibas a casarte con ella. ¿Sí? Y no sé cómo fue que la conociste, o sea, desconozco la historia, pero seguramente, fue un momento para ti que fue significativo en tu vida y tomaste la decisión y dijiste, sí quiero casarme con ella, ¿no? Pero en el plan de Dios estaba, ¿sí? Pero tú pudiste haber dicho, no, yo no me quiero casar con otra, ¿sí? Pero tú tomaste la decisión y fue el tiempo donde Dios te permitió tener esa bendición. Porque estoy seguro que ella ha sido una bendición para tu vida. ¿Sí? Sí. Pero también podemos hacer lo contrario. ¿Sí? Mira, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo ni siquiera me he casado. ¿Sí? O sea, no he tenido, Dios no me dio ninguna pareja. ¿Sí? Pero puede ser que seas tan malvado, ¿sí? Que precisamente por eso Dios no te va a poner a una ayuda idónea para que la lastimes. ¿Sí? Entonces Dios protege a la otra persona. ¿Sí? ¿Sí ves por dónde va? O sea, en el plan de Dios está, ¿sí? En el tiempo de Dios, pero la decisión la tomaste tú. Pero yo lo que voy es de que, por ejemplo, yo ya sabía que iba a ser mal, ¿sí? No, sí. Y que le iba a servir. Entonces, si no hubiera yo casado con mi esposa, no hubiera pasado, exactamente. Es a lo que yo ya tiene el Señor nuestra vida. O sea, ya está hecha, ¿no? Sí, está hecha, y cuando tú llegas al conocimiento de Cristo, las bendiciones previstas por Dios se van a derramar más sobre tu vida. Exactamente. David, ¿qué pasó con el niño que nació de ese adulterio? Porque nació un niño. Murió ese niño. Hay una paga por eso, porque él se adelantó al propósito de Dios, cometió un pecado, tenía que haber un juicio de Dios. Sin embargo, Dios ya había previsto que se iba a casar con ella, pero no de la manera como él lo quiso hacer. Vino un arrepentimiento, por supuesto que hubo un juicio de Dios a su vida, de David, ¿sí? Es más, fue tan tremendo lo que le pasó a David, porque el profeta Natán que llega y le dice, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste en oculto, ¿sí? Ante los ojos de todos va a pasar. ¿Qué fue lo que hizo en oculto? Cometió el adulterio. Cuando posteriormente su hijo Absalón quiere tomar el reino, ¿sí? Él entra al palacio, su hijo, y a la vista de todas sus concubinas, ¿sí? Absalón comete adulterio con todas sus mujeres. A la vista de todos. Lo que él hizo en oculto iba a ser. ¿Sí? Entonces, sí hay consecuencias de esas decisiones, ¿no? Pero nuestro Dios, tiene paciencia, tiene misericordia, ¿sí? Nos va aguantando, ¿sí? Y a veces nos pone pruebas muy difíciles como para que reaccionemos y digamos, bueno, ahora sí, Señor, ya me di cuenta. No. Él no nos va a obligar. Además que también si el hermano no hubiera sido el papá de Mike ya estaba predestinado para mí. Entonces ya estaba. Él iba a nacer, o sea, de la señora iba a nacer Mike. Ya estaba, pero Dios ya tenía elegido a usted para su padre. Pero si no hubiera sido usted también, Mike hubiera seguido a Dios, que hubiera sido otro papá. Otro mole. Pero él ya tenía, porque nosotros ya nos manejamos, ahora sí ya que espiritualmente, ¿no?
no de cuerpo, sino de espíritu. Y Dios tiene el control de todo. Vamos a ver lo que dice Romanos sobre este tema de la misericordia de Dios. 9, 22 y 24. 9:22, Romanos 9:22.